Historia de Jabobo, tomo 2, volumen 2, segundo libro de los reyes de Jabobo. Capítulo 1. Acontecimientos importantes en estas monarquías. Josuelana y Jabobesa. Este es, quizás, uno de los libros de la historia de Jabobo cuyas páginas escritas están manchadas en mayor grado por la sangre humana a causa de la guerra que cualquier otro libro escrito respecto a ella. Aunque ya se describió con gran detalle los sucesos principales y más destacados que tuvieron lugar durante el reinado de Javier VI, tanto a nivel nacional como internacional, ha de mencionarse un acontecimiento de sobresaliente y trascendental importancia que tuvo lugar durante su reinado: la Guerra Sagitaria, librada entre Jabobo y el reino de Josué. Ahora bien, sucedió que en el año 41 del reinado de Javier V, este monarca empezó a construir para sí un hermoso palacio en el que reflejó en sus paredes sus propias hazañas militares logradas hasta entonces, y este lo ubicó frente a la estación de tren situada al lado del harén de las concubinas, en el barrio militar. Pero no logró completar la construcción de dicho palacio, por lo que su hijo lo completó, dotándolo con más de 200 habitaciones impresionantemente diseñadas con toda clase de lujos, detalles y comodidades. Entonces él procedió a albergar en ella a toda su corte y a su familia real, alejándolos de ese modo del palacio ubicado en el gran edificio imperial. En la sala del trono que él había establecido allí, expuso ricas pinturas murales que representaban las victorias de Jabobo en el continente sudamericano obtenidas durante los tiempos de guerra de su padre. Al palacio se le llegó a conocer como Palacio de las Mil Vidrieras en tiempos del rey Javier VI, pues este monarca dotó al inmueble de los novedosos materiales de acero y vidrio que se estaban usando de forma innovadora en los rascacielos erigidos en Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. Pues bien, aconteció que el rey Josué IV, quien vivió 76 años, contrajo matrimonio con Raquel de Baviera, hija de un francmasón judío que ejercía labores de funcionario durante los últimos años de la existencia del Sacro Imperio Romano Germánico, o Primer Reich alemán, y ella llegó a vivir 66 años. Entonces ambos llegaron a tener 2 hijos. Isabel Wilkinson de Baviera, cuando su papá contaba con 50 años de edad, y su mamá con 25 años de edad. 6 años después de nacer Isabel, tuvieron al futuro heredero al trono, el rey Josué V, en el año 19 del reinado de Javier V. Con 25 años de edad, Isabel Wilkinson fue entregada por su padre en matrimonio al gobernador de Piruli, Eduardo, y 7 años después le dio a luz una única hija, a quien llamaron por nombre Honoria Josefa Wilkinson de Piruli, y vivió 66 años. 2 años antes de su muerte, fue declarada en la ciudad alemana de Múnich como emperatriz de los judíos por el emperador Guillermo I del Segundo Imperio Alemán, cuando éste fue creado en Versalles, Francia. Los judíos, tanto en Europa como en el reino de Josué, la aclamaron como su soberana internacional del pueblo judío y les dio a estos esperanzas de que ellos algún día podrían formar una nación independiente en Alemania, Europa, tal y como ya sus propios compatriotas lo habían hecho 250 años antes en Jabobo, Sudamérica, mediante la creación del reino de Josué. Pero su repentina muerte a manos de antisemitas declarados de Alemania que la asesinaron allí en su residencia en Múnich acabó con dichas esperanzas. Ella fue a estudiar en la universidad más prestigiosa de toda Alemania
y cuando terminó sus estudios de ciencias políticas, participó activamente en la política alemana de su tiempo. Nunca se casó y tampoco tuvo hijos. Fue férrea defensora de la instauración de un reino de Israel en Palestina una vez que se lograra derrotar al Imperio turco, para así conducir a los judíos que moraban en el reino de Josué hasta allí, pues ella consideraba indigno que su pueblo viviera aglutinado y humillado en un barrio tan pequeño en la isla de Jabobo. En cuanto a Josué V, él también había ido a Alemania a estudiar en la universidad, al igual que su hermana había hecho, pero no pudo completar su formación académica universitaria, puesto que su padre, el rey Josué IV, había fallecido y tenía que ocupar su lugar sentándose sobre su trono, a la espera de ser coronado por la corte. Sin embargo, en Múnich él había conocido a una familia de la cual más tarde llegó a existir una sobrina del canciller alemán Otto von Bismarck, y se enamoró de ella cuando la conoció, pues después de muchos años él regresó a Alemania ante la coronación de su sobrina. Cuando Josué V regresó a la isla de Jabobo, viajó con ella y su nombre era Aria Lándida Bismarck. Su sobrenombre era Adelaida y era hija de Bernardo, el hermano de Otto von Bismarck. Josué V llegó a ser rey a la edad de 20 años, y por 89 años reinó sobre su pueblo, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 109 años y murió. Cuando ambos se casaron, ella contaba con 29 años de edad, pero él con 90 años. Lo que sucedió fue que Josué V era precoz y mujeriego, y cada vez que viajaba a alguna parte, se acostaba con la primera chica con la que entablaba una amistad. Sucedió que en una de las muchas ocasiones que él viajaba a Alemania por razones diplomáticas, puesto que el reino de Josué había declarado su alianza con los Estados Confederados alemanes antes de la creación del Segundo Imperio Alemán, y para visitar a su sobrina. Él dejó embarazada a Aria cuando ella solo contaba con 18 años de edad. Aún no estaban casados y ni siquiera eran novios cuando la visitó, pues desde sus tiempos como estudiante universitario ya había conocido a su familia y se acostó con ella. Eso provocó un gran disgusto en los padres de Aria, quienes optaron primero por esperar a que Otto von Bismarck continuara escalando en la política hasta que, cuando éste tuviese suficiente poder e influencia, lo presionaran para que Bismarck, a su vez, le insistiera a Josué V a casarse con Aria en señal de su unión entre el reino de Josué y Alemania, lo que efectivamente terminó sucediendo cuando se creó el Segundo Imperio Alemán, momento en que ambos se casaron allí poco después de la proclamación de Honoria Josefa como emperatriz de los judíos. Naturalmente, aquello fue un matrimonio de conveniencia política, pues él era un viejo pervertido al lado de ella, que era tan solo una mujer joven e inexperta. Así fue como nació fuera del matrimonio Victoria Wilkinson Lándida, hija de ambos, pero reconocida como legítima ante las cortes de Jabobo y del reino de Josué. Y ella vivió un total de 81 años, pero su madre Aria vivió solo 58 años. Además de Victoria, Josué V y Aria tuvieron otros 2 hijos más, 2 varones. A los 9 meses después de casarse, tuvieron a quien llegaría a ser el futuro rey Josué VI, quien vivió por 84 años, y 2 años después engendraron a Metuel Wilkinson Lándida, quien se convirtió en el comandante general de las Fuerzas Armadas del Ejército Militar del Reino de Josué. Vivió por 88 años. Pues bien, sucedió que el rey Javier VI había tomado como esposa a Victoria Wilkinson Lándida, la princesa del reino de Josué, cuando él contaba con 44 años
y ella contaba con 20 años de edad, y fue declarada y coronada como reina de Jabobo. Sus abuelos alemanes se regocijaron sobremanera por el acontecimiento, los cuales fueron invitados a ir a la boda celebrada en la Catedral de Apolos en la isla de Jabobo. Bismarck, en cambio, vio en dicho matrimonio una oportunidad de congraciar Alemania con Jabobo, pero el rey Javier VI le informó que el imperio de Jabobo seguiría en alianza con Gran Bretaña, lo que la dejaba en franca oposición contra Alemania. En el año quinto de su matrimonio, ambos engendraron a su hijo el heredero al trono, el futuro rey Javier VII, y 15 años después tuvieron a Helena Wilkinson. Javier VII vivió 88 años de vida y su hermana Helena vivió 71 años. Entonces, con el paso de los años, Helena Wilkinson contraería matrimonio con su tío el rey Josué VI, obviamente por cuestiones políticas. Ahora bien, sucedió que el rey Josué V, en el año 87 de su reinado, que correspondía con el año 40 del reinado de Javier VI, movilizó al gobierno de su país para declararle la guerra a Jabobo allí mismo en la propia isla, a fin de apoderarse mediante una guerra de conquista de toda la franja del río Sagitario, vital para el comercio, pues era la única vía de transporte para transportar grandes cantidades de mercancías desde la isla hacia el exterior, ya fuera hacia el continente sudamericano o hacia Europa, y viceversa.